era como que tenía ganas de apagar la tele. Porque de repente cuando empieza el diálogo de sordo, como que te desesperáis porque no... ¿Sabes qué me desesperaba? Porque yo sentía por los periodistas, porque cualquier periodista, quien hubiese estado frente a estos candidatos no hubiese podido controlarlos tampoco. O sea, ni siquiera podían preguntar los periodistas. Pero igual ¿no? Y además que la distancia que había entre los periodistas y los candidatos es como ¡candidatos! ¡Terrible! Pero además que, bueno, en todo caso, encuentro que los periodistas lo hicieron muy bien en eso de intentar ordenar la conversación, porque de repente uno emplazaba al otro, pero respondía antes que el otro respondiera. O mientras el otro respondía, seguía increpando. Mira, es como, en principio uno podía ver a alguien que se preparó para atacar y otro que se preparó para defenderse. Y después dije, no, aquí los dos se prepararon para atacarse, porque al final ninguno se escuchaba en la respuesta. Yo decía, ¿para qué se preguntan si no se escuchan? Pues es que yo encuentro que hubo cambios en ambos. A ver qué. José Antonio Cast llegó claramente con la intención de corregir la pasividad del debate anterior. Claro. Y Janet Jara llegó tratando de mantener su firmeza, pero sin mostrar una ansiedad, una especie de, como lo manteniendo el ayer, tono. o como no mostrarse desesperada, pero sí firme, sí, porque digamos, mantenía el mismo tono siempre. Confrontacional, claro. Pero José Antonio Cast también llegó ya como un poquito más a defenderse firme del ataque. Claro, entonces porque ella sabía que lo iban a picanear. Un debate bien fuerte entre ambas candidaturas. Bueno, la suerte se va a decidir este domingo, pero cosas que podemos rescatar. No, sí, hubo algunas claridades. Por ejemplo, José Antonio Cast parece haber logrado explicar un poco más, con más detalle, por lo menos, su propuesta para el tema de la migración. Que fue el debate pasado como que no nos quedó claro. En el debate. Janet Jara también tuvo que explicar algunos temas en tema de migración, porque también había ido cambiando el concepto semántico. Ella lo atribuyó más bien a la semántica más que a la idea principal. Sí. Entonces, igual tenía una evolución. Yo siento que se pudo rescatar. Pero el tono del debate fue el que quizás más... ¿Sabes qué? Es impresionante porque de verdad yo no recuerdo un debate tan agresivo en televisión. Y si nosotros vamos a tener ese nivel de debate que ha bajado a piso, que ha bajado a piso, porque es ni siquiera escucharse. Sí, la memoria es corta, pero ustedes se acuerdan del debate primaria de la derecha, Manuel José Osandón, Felipe K, Sebastián Piñera. ¿Sabes qué? Es que uno espera, pero uno espera que el debate de primaria puede ser incluso porque además hay más confianza, puede ser como de sectores similares, pero de cara a la segunda vuelta nunca habíamos visto esto. Ayer yo decía, ¿esto es un debate o estamos presenciando una discusión? ¿Esto es como el cara a cara de un reality? Es eso. Porque de verdad como que me sobraban... A ver... tengo tantos adjetivos que me lo tengo que guardar, pero ¿sabes qué? Gabriela Alegría, con la objetividad que te caracteriza, con esa experiencia, esa templanza, ¿tú podrías decirnos qué te pareció el debate de anoche? Difícil pregunta, Priscila, Carolina. Y yo en la mañana hice un trabajo de joyería. ¿Por qué? Porque yo en la mañana llego temprano, me subo a la van y hago un focus group con el conductor y el camarógrafo. Y ahí es donde yo veo efectivamente cómo funcionan las cosas. Entonces ahí me dicen, oye, el debate es difícil de escuchar. No se escuchaban entre ellos. Incluso citaron a un expresidente. ¿Dónde están esos debates donde hablaba Ricardo Lagos, Eduardo Frei? No estas peleas que estamos viendo. Entonces, ¿verdad, Pri? Finalmente parece que harto le faltó en el debate de anoche. Le voy a preguntar a José María del Pino. ¿Qué te pareció el debate de anoche? ¿Puedo hacer un gesto técnico? Así se Me estoy remangando. Sí. ¿Puedo decir algo? ¿Me lo permite, señor director? Llegaron a ¿Sabes debatir la o llegaron a sensación que pelear? tuve yo frente a la pantalla? Que era una pelea de dos padres divorciados peleándose la tuición de los hijos. Sí. Esa era Sí. mi impresión. Sí. Ningún afán de escucharse uno al otro. Sí, terminaba siendo angustiante.
Pero fíjate que yo, O sea, gana pagar la tele, ¿verdad? salvo la referencia que hace Repe o Sandón Piñera, ¿no es cierto?, primarias del año 2017, no tengo recuerdo, y anoche estuvimos hojeando algunos debates, viendo en YouTube, de un debate durante 3 minutos, esto ocurrió en las preguntas cruzadas, los candidatos hablaran uno encima del otro, Sí, y sin muchas veces. parar y sin dar un espacio. Ojo, no fue solo Jara a Kast primero, fue Kast a Jara después. O sea, ¿cómo es posible que a ti te digan, tú puedes hacer una pregunta y tú haces la pregunta y la empiezas a responder los 3 minutos y no ¿Sabes dejas que te la respondan Es nunca? enfermante. No, Janet Jara le hizo una pregunta a José Antonio Kast y no la pudo responder sino hasta los últimos 10 segundos. Y de vuelta, bueno, lo mismo, porque se podían contrapreguntar, pero deja que el otro responda por lo menos. O sea, y una práctica de ambos, ¿ah? Pero, no sé, bueno, yo ¿Sabes creo que qué? aquí los que pierden son los electores. Ahora, Repe, yo escuchaba Esto no hoy día en suma, la ¿sí, mañana verdad? a Iván Valenzuela, nuestro Iván Valenzuela, que estaba ahí y que contaba un poco qué pasó fuera de cámara. ¿Ya? Entonces, él decía primero, ¿sabían ustedes que en el estudio estaba nuestro Don Francisco? Sentado, era el único invitado dentro del Y estudio entiendo mirando que el Kast debate. se acercó a don Francisco, viste que además él dijo que no a las caras de la moneda. Exacto, es parte de los cagüines. Así Ya. que se acercó Kast a hablar con él, no sabemos qué explicación le dio por su ausencia. Y además había gente de otros países que organiza debate en México, en Argentina y todo, que vinieron a aprender de la experiencia chilena. Pero lo que decía A ver Iván el Valenzuela formato. es que en el comercial, salvo que en algunos se fueron a camarines a recibir su coaching, habían 5 personas autorizadas para entrar al camarín, era totalmente distinta la relación entre ellos dos. Y era como que al aire, ¡pum!, personaje. Salimos del aire, oye, Janet, ¿cómo están tus cabros? ¿Que fuiste a tomar 11 hoy día de la Era tarde? toda una ¿Qué Pero performance. eso siempre ha sido igual. Déjame decirte, tú los veis peleando en la prensa a políticos y después son Y ahí pata en el poto. Claro, o sea, así es. Pero Sí. en este caso es mucho más marcado porque el debate fue particularmente duro. O sea, aquí no eran intercambio. No, O sea, fue una discusión. Pero tranquilízate, pero déjame hablar. Sí. Después Ahora- ya, tu presidente, le decía a Kast, ¿no es cierto?, a Janet Jara. ¿Sabes qué es lo que más me molestó? El tono agresivo-pasivo. Y muchas veces, bueno, y por parte de la candidata Jara, que le dijo en varias oportunidades, tranquilízate un poquito. Si eso hubiese sido al revés, hubiese sido pero un acto ultra machista. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay que ser claro. O sea, aquí la que puso la condición del debate, es decir, el que puso ¿Y qué fue Narci? el tono de los debates, Sí. confrontación, esta interrupción, contraargumentar, Tratar de emplazar, descolocarlo. digamos, la que como estrategia propuso este nivel de nivel. conversación, si tú Sí. quieres, fue Janet Jara. Por eso quería Desde debatir desde el tanto. primer debate, desde la conferencia, o ¿cómo se llama? En los diálogos Del- sociales sí, de del- Radio que se hizo en Cooperativa. Cooperativa. O sea, ella desde ahí ya instaló cómo iba a ser esta segunda parte. Porque efectivamente todos los números decían que ella tenía que remontar mucho y prácticamente fue como una estrategia. Entonces hoy día nos tiene discutiendo, más que los programas, nos tiene discutiendo cómo se trataron. Sí, la forma. Gabo, no sé qué opinas tú respecto de eso. Eso es fundamental, Repe, porque ayer era muy importante por el tipo de temas que se tocaron, que no fueron tan generales, sino que fueron bien específicos en muchos casos, que la gente mucho esperó que, por ejemplo, se hablara precisamente de temas que a la ciudadanía le importaban, seguridad, migración, etcétera. Pero finalmente estuvimos fijándonos en cómo respondía Jara, cómo respondía Kast, y el ambiente en la interna estaba igual que en el debate. Yo estuve anoche hasta muy tarde en TVN. Estuve en la terraza, esa que mostraron durante toda la noche, donde estaban todos los invitados de los dos comandos. Y lo que terminaba pasando cada vez que iban al aire, la terraza se dividía en dos. Los adherentes de Jara a un lado, los adherentes de Kast al otro. Claro. Llegaban a comerciales y vuelta a abrazarse todos. Tengo una lista, chiquillos, de conversaciones que yo creo que nadie se imagina que tuvo anoche. De esas parejas que uno dice, imposible que se hayan juntado a conversar. ¿En Vamos serio? y revisémosla al tiro. Por ejemplo, el frío saludo entre Paulina Bodanovich y Johannes Kaiser. Un saludo, chiquillos, que ni beso de suegra había sido tan distante. Oye, Pero- ¿podemos hacer un punto Ya, con ya, Paulina ya. Bodanovich? Paulina Bodanovich anoche, ahora ya en vestida de ser una
senadora electa, que ganó una elección. O sea, no designada. Ya no es designada, le pusieron voto. Ya tiene votos. Llegó como gran articuladora, ideóloga y factotum de lo que era Apruebo Dignidad y la centroizquierda, la socialdemocracia. Y no solo eso, estaba el Gabo ahí, entra y se pasea por la alfombra roja con la candidata y posa con el directorio de Anatel, con la candidata, como, insisto, en un rol fundamental, preponderante, al punto que Janet Jara parecía candidata del Partido Socialista, no del Partido Comunista. ¿Puedo hacer la lectura? Ahora, Paulina Bodanovich ya fijó el domicilio clarito del Partido Socialista. Lo fijó en la izquierda, ya no socialdemocracia, no centro izquierda, sino que derechamente de izquierda. Pero yo lo voy a ver desde otro punto de vista. Janet Jara se ha querido, sobre todo en los debates, ya cuando se convierte en candidata, se ha querido desmarcar de su sector. Y Janet Jara, al lado de Paulina Bodanovich, la lectura que uno puede hacer es que se la va a llevar a su sector, porque a lo mejor ahora la ve más socialista que comunista, y probablemente también la tenga como líder de. O sea, esa es la imagen que quiere mostrar Janet Jara, que es de centro, o sea, que su coalición y su gobierno sería de centro izquierda, no de izquierda. Gabo. ¿O no, Gabo? Oye, y el tema está en que, además, claro, Paulina Bodanovich tiene un cargo dentro de toda la campaña, es jefa de campaña de Janet Jara, pero era la única presidenta de partido del sector. Y eso también era bien interesante verlo ahí en la terraza donde estaban todos estos políticos, porque a diferencia quizás de José Antonio Kast, donde habían muchas de las personas de republicanos y el Partido Nacional Libertario, en este otro lado, la presencia del socialismo democrático estaba bien marcada. Y ahí yo les voy a decir otra cosa. Yo les contaba esta división en la terraza, donde se ponían por un lado los adherentes de Jara y por otro los adherentes de Kast. Pero en la interna de Jara también había una división. Estaba por un lado socialismo democrático y por el otro lado el Frente Amplio y el Partido Comunista. Claro. Ni siquiera ellos se juntaban ahí. Bueno, claro. Sabido que hay dos almas en este gobierno y dos almas en la coalición de izquierda, digamos. O sea, tienen un mérito. Fueron a primaria, que además Janet Jara ha intentado sacarle el lustre, ¿no es cierto?, a que ellos fueron a primaria y que ella representa la coalición más amplia de la historia del país, ¿no es cierto? Pero también es cierto que internamente se las tienen juradas. O sea, los dolores que hay entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y la exconcertación, ¿no es cierto?, son profundos. Son muy profundos y se la tienen jurada. Porque hay partidos que se sienten maltratados durante este gobierno y ministros que se sintieron maltratados durante este gobierno. Entonces, ojo ahí. Ahora, es verdad que en esto la derecha puede dar cátedra también, porque se las tuvieron juradas 15 años hasta que Piñera fue presidente. También todos decíamos que estaba ahí con un alambrito la UDI y RN y al final terminaron todos. A la derecha también. De hecho, no hubo primaria porque fueron 3 candidatos a primera vuelta. O sea, no había mucho acuerdo ni en ningún lado ni en el otro, digamos. O sea, heridas abiertas en Chile Vamos deben quedar y hartas. Sigue sin haber, y ahí tengo una pregunta para el Gabo, fíjense. Gabo, ¿es verdad que Johannes Kaiser ayer, que digamos se equivocó y entró caminando por la alfombra roja detrás de José Antonio Kast porque salió en el piso equivocado del ascensor, así que le tuvieron que decir, señor Kaiser, usted ya no es candidato a la terraza? No, pero fue un error involuntario, no quiso hacerlo a propósito. ¿Es verdad, Gabo, que... No fue el único que se equivocó, José? Ah, ¿no fue el único? ¿Es verdad que no, él ayer fue como a marcar puntos, así como en esto no estoy de acuerdo con Kast, nosotros no vamos a colaborar en esto y en esto otro? Fue bien llamativa esa parte, José, porque como yo te contaba, estábamos arriba en esta terraza donde empezaban a llegar de a poco los distintos adherentes de ambos comandos y Johannes Kaiser de inmediato llamó la atención. ¿Por qué? Porque era un ex candidato presidencial y por tanto tenía mucho que decir. Y en su primer punto de prensa, lo primero que dice, hay cosas que con José Antonio Kast yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la PGU. Y ahí también donde se están empezando a notar estas tensiones entre el Partido Nacional Libertario y el Republicano. Esto va a ser importante para los próximos días porque es muy probable, y eso ayer yo se lo pregunté a Johannes Kaiser y varios otros periodistas se lo preguntamos. ¿Johannes Kaiser va a ser un posible ministro de José Antonio Kast? ¿Va a llegar a alguna de las carteras?
Yo creo que es altamente probable. Que sobre todo porque se va a quedar sin pega, ¿no? El 11 de marzo, Johannes Kaiser. Y lo ha dicho en todos los tonos. O sea, yo vivo de esto, digamos. No es que tenga propiedades, tenga otros trabajos. O sea, por eso él también, dentro de cuando decía que lo emplazaban a renunciar a la Cámara, digamos, para presentarse como candidato, él decía, pero yo tengo que llegar a fin de mes también, digamos. O sea, entonces, lo más probable es que se quede sin pega a partir del 11 de marzo. Vamos a ver si le dan pega en el eventual futuro gobierno. Y otra cosa, que además, siendo ministro, ¿para qué estamos con cosas? Si también es un trampolín presidencial, así es que es muy probable que esté instalado en una cartera que finalmente después se convierta en presidenciable de nuevo. Anoche fue el debate más visto de este año y quizás de los últimos años en Chile. Habían, escuchen bien, el encendido de televisores, porque no tenemos el rating consolidado, rondaba los 5,5 millones de personas viendo el debate por minuto. Impresionante. Y en cable, dentro de ese encendido, habían 400.000. No, o sea, viendo se televisión una abierta habían 5 millones de personas, que es el doble que el promedio del debate en primera vuelta. El doble. O sea, está todo Chile viendo el debate. Sabemos que casi todo Chile vio el debate, pero sabemos que usted a lo mejor no lo vio. Y cuando nosotros hablamos de la chicana, del picaneo, de picar al otro, vea este video y entienda a qué nos referimos. Ahora te voy a contar. Bastante, sí, estoy de acuerdo. Si lo de los 16 años lo he dicho como 15 veces. Sí, es que en realidad es bien fácil, vamos es bien fácil criticar a los demás. Tú estuviste 4 años concejal, 16 años, señoras y señores, 16 años de parlamentario y llevas 8 años de candidato. Y ahora, si me permite, te contesto. ¿Sabes qué hice? Varias cosas. Lo primero fue entregar mi opinión para la conducción del país con todas las dificultades que esto tiene. ¿En el caso Monsalve qué dijiste? En el caso Monsalve, como tú bien lo sabes, me enteré después, porque este tema no se trató en el comité político. ¿No se trató? Y tú lo sabes también, no lo sé, pero si todo el país lo sabe. Te enteraste por la prensa. O sea, ¿va a seguir así como o va a dejar contestar con respeto? Dale nomás. Ya, gracias. Oh, oye, contexto, esta es la pregunta cruzada de José Antonio Kast a Janet Jara. La pregunta fue, y también se la hizo con toda la ironía del mundo, Janet, de los 20 y tantos ministerios, solo unos pocos son miembros del comité político, que es una mesa que está ahí en La Moneda donde se debaten los grandes temas. Tú fuiste parte de eso. Entonces tú no puedes desmarcarte de este gobierno, tú estuviste en la cocina de este gobierno. José, ¿qué dijiste tú sobre esto y esto cuando tú estabas dentro del comité político? De eso era la pregunta. Entonces, ella, ¿cuál es su respuesta? Es que es difícil también de embarcarse cuando fuiste miembro del comité político. Es que es difícil. O sea, y cuando eres ministro del Trabajo y te invitan al comité... Los ministros del Trabajo nunca han sido parte del comité político. Este gobierno decidió por Janet Jara ingresarla al comité político. Entonces, era una pregunta políticamente buena desde el punto de vista de cuán afina la política general de este gobierno, en la cual, como Santo Conecas ha sido muy crítico. Tú te haces parte o no te haces parte, porque tú tenías voz y voto probablemente. Y Janet Jara le dice, tú estuviste 16 años, yo he estado en la cocina y le he cambiado la vida a los chilenos, hablamos de esto y esto y esto, no se hace cargo, es verdad. Ella dice que muchos de los temas que Kast le pregunta no se hablaron en el comité político. La verdad es que de acuerdo al reporteo que nosotros tenemos en los últimos años, todos esos temas llegaron al comité político. Incluso Monsalve, post estallar el escándalo, llegó al comité político. Eso efectivamente se discutió. Pero Janet Jara le dice, pero yo he estado en la cocina resolviendo cosas, tú, 16 años diputado, 4 años concejal, ¿qué hiciste por Chile? Es más, después le lee la cartilla y le dice, aprobaste estos proyectos de ley, ninguno es importante, salvo, le dijo, y te lo valoro, el que permite que uno compre lentes para la presbicia sin receta médico, porque muchos chilenos no tienen acceso al oftalmólogo. Bravo. Oye, sí, yo les quería contar un poco el ambiente de 2 episodios fundamentales del debate. Uno, precisamente lo que ustedes están conversando respecto a este momento en particular. Cuando José Antonio Kast termina la pregunta, se escucha desde el sector de la derecha un fuerte y todas las miradas se dieron vuelta hacia el sector de José Antonio Kast y empezaron unos ataques de risa respecto a cómo también reaccionaban a las preguntas. Y por otro lado, pasó algo similar con Janet Jara cuando ella le enrostra a José Antonio Kast los crímenes de Miguel Krasnov. Y ahí también fue un fuerte de parte del comando de Janet Jara. Fueron 2 momentos bien críticos de parte de los 2 comandos que reaccionaban al instante con estas pantallas gigantes en el minuto en que los candidatos hacían estas preguntas cruzadas.
Solo era eso, no comentaban así como en, no sé, a viva voz o algo, o se contenían en la reacción, sabiendo que hay periodistas. Mira, algunos se contenían, otros se lo tomaban al seco. No, mentira, no, al seco no. Pero sí estaban bien pendientes de lo que nosotros estábamos haciendo. Claro. Estaban muy pendientes, porque eran muy cuidadosos. Habíamos muchos periodistas de política, periodistas que llevamos mucho rato en esto, y por lo tanto nos conocen bien. Y algunos incluso se sorprendieron que yo estuviera ahí. Y me dijeron algunos del comando de Janet Jara, dijeron, oye, tan temprano que te levantas y estás acá, y yo andaba con mi chapita de tu día y les dije, les voy a contar cada vaso y qué se están tomando y mañana lo voy a contar. Oye, después le vamos a preguntar el menú, pero para mayor entendimiento lo que dice el Gabo sobre Krasnov y su eventual relación con José Antonio Kast o un posible indulto, esta fue la pregunta y la vemos a continuación. Y por eso no me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. Creo que la gente tiene que cumplir con sus penas y lo que aquí se está haciendo es algo muy grave. Y quiero agregarle algo más. No voy a tener ninguna duda en aplicar toda la mano dura para que las penas se cumplan, pero de verdad. Porque lo que nos está pasando es que aquí ustedes están proponiendo sacar a gente a los 70, 75 años de la cárcel que ha cometido crímenes horribles. No solamente a los violadores de derechos humanos, como tu amigo Krasnov, sino que también a gente que ha atentado contra niños y niñas en nuestro país. Candidato, y eso no lo voy a avalar, ni lo voy a aceptar. Me parece impresentable. ¿Qué respondió José Antonio Kast? Ya vamos a ver la respuesta de Kast, pero a ver, le pone la chicana, va al punto, sabe que es un tema sensible, contexto, para quien no se enteró de esta polémica. El diputado Mesa de la bancada republicana, en una entrevista donde se hablaba respecto a la condonación de penas, o permutación en verdad, porque se cambia por arresto domiciliario de personas enfermos terminales o de muy avanzada edad, no realiza distinciones. Dice que es un debate, ojo, yo escuché al Pato Fernández el otro día, que no es un hombre de derecha, decir que en el mundo este debate se da sin distinciones de delito, porque tiene que ver con una visión de Estado respecto a la gente que está muriendo o la gente que está muy vieja. ¿Ok? Pero en Chile, evidentemente que esto tiene una connotación por los militares que están presos en Punta Peuco y en otros penales por las violaciones a los derechos humanos. Entonces el diputado Mesa le dice, ¿pero usted no distingue delitos? No. Pero, por ejemplo, para no darle el ejemplo en esa entrevista de un violador de derechos humanos, le dan el ejemplo de un pedófilo. Claro. Y él responde, no hay distinción de delitos. Entonces queda instalada la idea de estamos dispuestos a un pedófilo que cumple 80 años en la cárcel, mandarlo a la casa y que se muera en la casa. ¿Ya? Esa es la crítica y la polémica que se generó. Ahí fue donde le pega a Janet Jara. ¿Lo habrá descuadrado? ¿No le habrá descuadrado? ¿Quieren verlo? A ver. La respuesta de José Antonio Kast. Ellos saquen una frase de aquí y de allá y dicen, tú vas a liberar esto. No está en el programa, no lo vamos a hacer y no se preocupe Janet Jara. Todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel. Lo que sí, tenemos algo un poquito más humanitario, que parece que usted nunca escuchó al juez Garzón. Él dice, nadie merece morir en la cárcel. Claro, si hay una persona que no tiene conciencia, no sabe dónde está, que está ahí parado esperando la micro, usted lo va a dejar ahí preso, va a dejar preso un cuerpo. Entonces, la humanidad de la cual habla no la aplica. Quiero marcar de nuevo el punto, y sé que es súper impopular lo que voy a decir. Este debate se ha dado en el mundo, también con casos de violación a los derechos humanos. Y es un debate que en términos generales se da sin distinción de delitos. Sí, ya, claro, pero este debate siempre ha estado, pero siempre ha sido muy político. Sí, ¿no? Pero si nosotros escuchamos la respuesta de Kast, dice, esto no está en el programa y esto no va a ser así, no se van a conmutar las penas. O sea, lo dijo, claro, independientemente que después, en el transcurso de los meses, los años, vuelva este debate, pero ahora él dejó claro que... Claro. Pero también le enrostra a Janet Jara los indultos que hizo este gobierno y las pensiones de gracia que ha entregado. Entonces... Pero ojo que Kast hace una distinción. Kast dice, indultar no. Yo no voy a dejarlos libres. Pero abre la puerta a una conmutación de pena para alguien que esté, por ejemplo, terminal en una cama. Y da un ejemplo. Dice, si hay alguien que esté inconsciente, en coma en la cárcel, ¿qué sentido tiene que lo tengamos ahí? Mandémoslo a la casa y que se muera en la casa. Si total es una persona incapaz de moverse. Ese es el punto que pone sobre la mesa. Pero no indultos, que son dos cosas distintas, que por lo general se tienden a cruzar, ¿o no, Gabo?
Exactamente, y ahí es donde yo también quería apoyar un poco lo que tú estabas diciendo respecto a que este debate se ha dado en el mundo. Pero en nuestro país hay una tremenda diferencia también respecto a eso. En otros países del mundo donde esto también se ha discutido y también tiene temas con violación a los derechos humanos, ha habido procesos de justicia. En nuestro país hay muchos casos en los que eso todavía no pasa y por tanto también es un tema muy delicado y muy diferente también, y por eso también desde la candidatura Janet Jara se complica muchísimo en hablar de conmutar penas a distintos violadores de derechos humanos y también a otras penas. ¿Por qué? Porque en nuestro país finalmente en muchos casos como los de la dictadura no ha habido justicia específica ni tampoco real para muchas de las víctimas de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Bueno, todos estos temas evidentemente salen siempre en campaña, porque usted escuchó hablar del tema de los indultos o de la conmutación de pena hace 1 año y medio, 2 años atrás. No, pero evidentemente todos estos temas que dividen a los chilenos salen en campaña. Sale la dictadura, sale, qué sé yo, no sé, pues todo lo que pasó el año 73. El golpe de Estado fue tema en esta campaña, Matei. Sí. Probablemente uno de los puntos de inflexión dentro de su campaña fue cuando se refirió a ese periodo. Sí. De hace más de 50 años. Entonces, siempre salen estos temas en campaña. Sí. Ahora, es súper importante la diferencia porque no es solo semántica, es profunda. No es lo mismo una conmutación que un indulto. Un indulto es un perdón. No tienes pena. Una conmutación es cambiar las condiciones de la pena que ya estás cumpliendo. Es como el concepto de la amnistía. La amnistía es un gran perdón. Nadie va a ser condenado. No. La discusión está en la conmutación de penas. La palabra indulto tiene que ver más bien con este perdón que se le hace a personas, que es facultad de los presidentes para liberar a algunas personas que están condenadas. Pasemos a otro tema que también fue polémico. ¿Por qué? Uno de los caballitos de batalla de la candidata Janet Jara es precisamente las 40 horas. Y esa implementación, que además ha sido progresiva, ¿cierto? También en algún minuto ha manifestado el candidato José Antonio Kast de que podría quizá no implementarse, que no avance esa ley. Y ayer también fue tema otra vez en el debate. Analizarla con seriedad, una cosa así. Claro. Analizarla con seriedad. En esta pregunta sí que no se escuchó nada. Hablemos los dos al mismo tiempo. ¿Podemos pasar a escuchar parte de ese momento, por favor? Y aquí lo analizamos. Ya lo vamos a ver. Porque resulta que al final yo te diría que puede haber sido uno de los momentos más, no sé si angustiantes, desagradables, porque si una persona hace una pregunta, espera que el otro responda. Pero mientras el otro estaba respondiendo, y yo creo que eso es parte también de la preparación para el debate, cómo fue picaneado permanentemente. ¿Tenemos el video, chiquillos? Sí. Mire, por favor. Estoy diciendo, hagan algo, Janet, hagan algo. ¿Y qué tiene que ver con la pregunta que se está haciendo? ¿Y por qué me lo dices a mí si yo no estoy en el gobierno? Yo me hice responsable de todo lo que tuve que hacer cuando fui ministra. Yo saqué adelante las 40 horas, el salario mínimo, la reforma a las pensiones, Janet, y recuperé muchos puestos de trabajo. Le contesto a usted, no vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas, porque va a tener más oportunidades y le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted va a llegar a su casa, no va a tener que tener temor de que lo asalten, de que le quiten el auto, de que lo asesinen. Entonces, las 40 horas siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido. No vamos a terminar con la PGU, no vamos a terminar con las 40 horas, no vamos a terminar con la indemnización. No se va a acabar el mundo, va a mejorar. Gabriela Alegría, tú tienes la palabra. Oye, esto fue parte de este tremendo debate que tuvimos anoche, donde ya les contábamos que echábamos de menos, por ejemplo, un poquito de silencio. ¿Por qué lo decimos? Por cómo durante todo el debate entre ambos contendores se dieron con todo. Literalmente tomaron la silla y se empezaron a dar, pero en todos los temas. Un debate que fue anoche en Televisión Nacional, donde estuvimos desde muy temprano y fuimos también testigos no solo del debate, sino que también de la trastienda de este debate presidencial, el último antes de las elecciones de este domingo. Un debate que fue marcado principalmente por lo que veíamos recién, las 40 horas
horas se robó gran parte de este debate, pensando además que habían dudas respecto al programa de José Antonio Kast, pero también respecto a Janet Jara de cómo va a enfrentar el proceso de 40 horas y los dichos del Banco Central y su POM de septiembre, que ya calificaba como parte también de las 40 horas, como había afectado también a la contratación y al desempleo en nuestro país, PRI. Es que ahí hay un tema. Fíjense que en marzo José Antonio Kast presentó una propuesta para las pymes que no es parte del programa que está publicada en la página del CERVEL, pero es un documento de su campaña oficial. En ese documento dice: suspenderemos la aplicación de las 40 horas para las pymes, por los costos que implica para las pymes absorber más mano de obra teniendo menor cantidad de horas para los turnos. Pero eso no aparece en el programa final. Algo pasó en el camino. Yo siento que además José Antonio Kast no logra responderlo bien. Lo que le lee la Carola Urrejola, que le hace la pregunta, es el programa, y en el programa ya no dice suspender, dice revisar. Y Kast dice: sí, bueno, lo vamos a revisar porque... Un adjetivo, porque... además, seriamente. Revisar seriamente. Y él dice: bueno, es que lo vamos a revisar porque le vamos a dar a las pymes alivios para que enfrenten la aplicación de las 40 horas. Pero es verdad que en su campaña había un documento en marzo que decía suspender. Y esa es la disputa que no se logra zanjar durante el debate, y es la que hace que se mantenga el tema de las 40 horas hacia el final del debate, todo el rato. Sí. Y que siga apareciendo. Pero usted dijo suspender, no, pero es que revisar, pero es que suspender, pero es que revisar. Y de nuevo se entrampan en la semántica, de nuevo se entrampan en las palabras que han ido, porque ambos en distintos aspectos, como que en distintos puntos han ido cambiando también uno es dueño las palabras. De su silencio y esclavo de sus palabras. Y aquí ha quedado, pero clarísimo. Exactamente. Bueno, y trató de explicar de que el apoyo a las pymes iba a ir por la capacitación de los trabajadores menos cualificados, digamos. Dijo que no iba a sacar el beneficio, digamos, pero que sí efectivamente iba a haber un apoyo a las pymes. ¿Cómo va a ser ese apoyo? No muy claro, porque el apoyo de la capacitación es más bien para el trabajador, no para la pyme. Dijo incentivo tributario, en el fondo que incentivos tributarios, que uno pueda imputar como costos y descontarlos del impuesto a la renta, en el fondo, los sueldos extra que pagues por los nuevos trabajadores. Claro, o se aumenta en la planta también, eso iba a tener exenciones son tributarias. Como ideas que surgieron ahí, no es que esté escrito en el programa tampoco. Entonces, no lo sé. Claro, porque si en el programa dice que solamente se va a revisar... Es que el programa que está publicado en el CERVEL, no solo el de José Antonio Kast, de todos los candidatos, el de Kast tiene 35 páginas. Pero en estricto rigor, los documentos de su campaña son mucho más. Los ejes programáticos son mucho más. Y ahí hay más detalle. Ahora, también es cierto que el tema de suspender las 40 horas no está tampoco en un documento del eje programático Pymes, que se llama Más y Mejor Pymes, algo así, M&M, programa M&M. Tampoco aparece ahí. Aparece en un documento de marzo de la campaña. El tema es que, ¿por qué él simplemente, y aquí todo el mundo se pregunta, ¿por qué no lo hacen más simple? ¿Sabe qué más? Sí, en marzo creía eso, pero después, no, ¿sabe lo que pasa? Fíjese que no, evaluamos y no es la mejor opción. Yo creo que entre sobre todo en esta campaña... Está como en el React, jamás. A diferencia de otras, pero yo me atrevería a decir que José Antonio Kast tiene una fuerte, y esto es una opinión muy personal, una fuerte debilidad en su capacidad de comunicación. Le cuesta comunicar, le cuesta entregar el marco de ideas claras. No sé si me explico. O sea, de hecho, ponte tú, y esto que se entienda por favor, hay gente que es muy buena comunicando. Franco Parisi, por ejemplo. Él se hace un pino si le dan un minuto. Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami se hace un pino si le dan un minuto. Y eso es capacidad de comunicación. Lo que no quiere decir si es que tiene la capacidad de ser un buen presidente o no, pero en términos de comunicación, cuando tú enfrentas una campaña donde vas a estar expuesto permanentemente a los micrófonos, donde vas a estar expuesto permanentemente a preguntas de la prensa, permanentemente a debates presidenciales, tu capacidad comunicativa es una prueba. Yo creo que José Antonio Kast no es bueno en eso. No. Eso es una opinión personal. Yo estoy de acuerdo. Janet Jara es mejor. No sé si es seca así como Marco Enrique, pero es mejor comunicando. O sea, ella es capaz de poner la idea matriz de lo que quería decir de forma clarita y corta. Por ejemplo, ayer José Antonio Kast cometió errores que yo lo atribuyo al nervio en el tema. Por ejemplo, dijo 1.200.000 asesinatos. Y claro, después dijo 1.200 millones. No, claro, pero evidentemente es un error del momento porque la cabeza lo traiciona.
porque eso voy con la capacidad de comunicar. Y yo creo que en estos debates, cuando lo sacaron al pizarrón desde el punto de vista de ser más punzante, porque al final yo siento que José Antonio Kast pisó un poquito el palito de Janet Jara en esta segunda vuelta. Janet Jara planteó que la campaña iba a ser así, confrontacional. Y José Antonio Kast partió diciendo, yo me quedo tranquilo en mi lugar porque a mí me conviene. Es que no le quedó otra. Claro, y después del debate de Archie, tuvo que salir ayer a hacerlo más... No tenía cómo evadirlo si tenía a ese tipo de esa actitud como contrincante. No tenía cómo evadirlo. Le hicieron la invitación y ayer salió de una manera muy distinta a lo que salió la semana pasada. En términos de boxeo, diríamos que el debate de Archie fue a defenderse. Así. Claro, se fue a defender. Exacto. Ayer salió con las manos más abajo y estuvo dispuesto a salir al ataque, no a la contraofensiva. No quiero que se malentienda, entiendo que al frente hay una mujer, por favor, que quede muy claro. pero en el fondo, ayer salió a la contraofensiva. Exactamente. Entonces, y en esa parte yo siento que a él le cuesta el tema comunicacional. No es... no sé. No es lo suficientemente claro para explicar la idea. A veces se va como por las ramas, se enreda, más que Janet Jara le interrumpía cada rato. Se va como para otro lado. Claro. Entonces, perdía esa concentración, que probablemente, claro, le pudo haber jugado en contra. ¿Cómo lo ves tú, Gabo? Oye, es que ahí yo les quería plantear un punto, porque es bien relevante. Los dos candidatos, ustedes tienen mucha razón, en que no reconocen muchas veces estos cambios y que es necesario que se hagan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los dos han cometido esto mismo. José Antonio Kast en el tema de migraciones, primero que los va a expulsar, después que los va a invitar. Janet Jara con el aborto, que primero aparecía, después no. Entonces, ahí hay temas que van variando y eso tiene que ver con los apoyos que les van dando distintos partidos políticos. Pero ayer, efectivamente, José Antonio Kast pisó el palito con el tema de más de 1 millón de muertos en asesinato en nuestro país. Porque después eso se le preguntó en el punto de prensa y él ni siquiera fue capaz de decir, sí, en verdad me equivoqué con la cifra, no era la correcta, porque tuvo la oportunidad de hacerlo. Imagínate que hubiese 1.200.000 muertos. Y quedó muy enojado. Le pasa que es evidente, eso es evidente que es un traspié mental. Es como cuando... Porque además él empieza a enumerar y en el fondo él dice, hay tanto, y claro, y hay 1 millón de desempleados. Claro. O sea, el nivel de cesantía. La que maneja. Entonces, entre 40.000 listas de espera y entre todo eso, dice, bueno, 1.200.000. Y después Janet Jara le dice, oye, te equivocaste con esto. Claro. Y él dice, bueno, ya, 1.200 millones. Se vuelve a equivocar con 1.200 millones, que digamos es un séptimo de la población del mundo. Pero ¿sabes qué? Lo que dice Gabo, que en el fondo también tuvo la posibilidad de haber dicho, sí, en realidad me equivoqué entre tantas cifras, pero él tampoco lo reconoce en su punto de prensa. Pero fíjate que en el debate al final sí lo reconoce. Dice, son 1.200 por año, 4.500 es lo que va a este gobierno. Al final termina dando la cifra. En el debate. Pero en el debate. En la pregunta, porque yo eso creo se que hay un tema de mucho señales ayer en redes sociales. ¿Qué cosa, Gabo? ¿Señales de qué? Ahí hay un tema de señales, PRI. Porque yo creo que es súper necesario en una elección como esta, en la que estamos definiendo dos proyectos de país tan distintos y tan tensionados entre sí, que bueno sería poder escuchar a los propios candidatos decir, me equivoqué. Como cualquier otra persona, decir, ¿sabéis qué? Esto no está bien, lo dije mal, lo corrijo. Pero qué necesario sería en un debate como este. Pero lamentablemente nos topamos más con un debate en el que se están pegando con la silla, en vez de asumir errores y decir, enmendemos el rumbo y tratemos de hacer las cosas mejor.